en el ámbito de los ordenamientos jurídico-penales en lengua española, es decir, en España y en muchos países sudamericanos. Se está introduciendo algún tipo de responsabilidad penal de personas jurídicas, y no solo es que se esté introduciendo la responsabilidad de las personas jurídicas, sino también que se hace referencia a que con determinados requisitos que se pueden llamar programas de cumplimiento, modelos de organización y gestión, o con el nombre que se le quiera denominar, se puede excluir la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Bien, ante este fenómeno de derecho comparado que se está dando en nuestros países, si esto tiene alguna lógica o alguna racionalidad. No quiero centrarme en un ordenamiento concreto, sino en general reflexionar sobre si esta tendencia actual político-criminal de introducir responsabilidad penal de personas jurídicas que se pueden ver, excluida su responsabilidad si cumplen determinados requisitos, se puede justificar. Si podemos hablar realmente de un derecho penal y de un merecimiento de penas en ese caso. Sobre todo, teniendo en cuenta que sigue habiendo un sector doctrinal abundante, dominante, que critica esta tendencia criminal de introducción de la responsabilidad de las personas jurídicas. Le resulta algo extraño, le resulta algo extravagante, algo que no acaba de compatibilizarse bien con los principios básicos del derecho penal, con la teoría tradicional jurídica del delito. Bien, ante todo esto, yo lo que quiero es hacer una reflexión sobre si tiene sentido esta responsabilidad de personas jurídicas, o si se trata de un disparate compartido por varios ordenamientos, pero que, de acuerdo con los parámetros del derecho penal, esta no sería una opción legítima. Bien, como siempre, a mí me gusta hacer esto. Para plantear el problema, quiero partir de un caso práctico relevante, que, para ver cómo se resolvió en el sistema de Estados Unidos, en el sistema anglosajón, y en un sistema que va en la línea del nuestro, como el sistema alemán, viendo las diferencias, podemos entrar a analizar la cuestión de si tiene sentido hacer referencia a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Voy a coger un delito económico grande, un delito económico típicamente de empresa, típicamente corporativo, como es el sistema de sobornos de Siemens. Básicamente, este sistema de sobornos seguía 3 fases, que las tienen ahí recogidas en la presentación. La primera fase es que siempre que hay que pagar sobornos, sobre todo de forma masiva, como en este caso, es preciso ennegrecer el dinero, es el proceso contrario al blanqueo, hay que sacar el dinero de la contabilidad oficial y llevárselo a otro sitio para poder pagar los sobornos. Siemens crea un sistema para que una serie de sociedades mercantiles que ella misma controlaba, sociedades instrumentales, sociedades pantalla, bajo la apariencia de una serie de contratos de asesoría, de asesoramiento, se le pagaban esos servicios, que eran servicios ficticios, y con el pago de esos servicios se sacaba el dinero de la contabilidad oficial de Siemens. El segundo paso, que está recogido ahí como nivel 2, se caracterizaba porque estas sociedades que habían recibido el dinero volvían a hacer lo mismo con otras sociedades ubicadas en paraísos fiscales. De esa manera se conseguía, mediante estos contratos de asesoramiento ficticio, llevar el dinero a los paraísos fiscales. Desde los paraísos fiscales se retornaba otra vez a semiparaísos fiscales en Europa, a Suiza, a Liechtenstein, y ahí se creó un fondo de prácticamente 2.000 millones de euros, redondeemos a 2.000 millones de dólares, que se utilizó para realizar sobornos a lo largo y ancho del mundo. Siemens, a finales de los 90, a principios de los 2000, llegó a la conclusión de que era un buen negocio pagar sobornos para conseguir un contrato. Por mencionar un caso concreto, si quería vender aerogeneradores a una empresa italiana por 450 millones de euros, pues que era una buena inversión, era una inversión rentable. Sobornar con 6 millones de euros a los 2 ingenieros que tenían que tomar la decisión sobre qué aerogeneradores se contrataban, porque pagar 6 millones para asegurarse un contrato de 450 era un buen negocio, y Siemens durante mucho tiempo, a lo largo de una serie de años, sobornó a lo largo y ancho del mundo para
conseguir contrato de esta manera, y la verdad es que esta dinámica delictiva continua le fue bastante bien hasta que los Estados Unidos se pusieron serios con Siemens. Básicamente lo que hizo Estados Unidos fue aplicar su ley de prácticas corruptas en el extranjero, la FCPA, y decidió actuar directamente contra Siemens y abrirle un procedimiento penal. Básicamente, aunque tuvo varias consecuencias ese procedimiento, mediante la aplicación de la FCPA, de la ley de prácticas corruptas, se le impuso a Siemens como organización, una multa aproximadamente de 800 millones de dólares. Además, se lo obligó a una costosísima investigación interna por un despacho estadounidense que le costó adicionalmente a Siemens otros 1.000 millones de dólares, y lo obligó a crear todo un sistema específico de compliance, de cumplimiento normativo, a reestructurarse de tal manera que la Siemens de hoy en día no tiene que ver con aquella Siemens que hizo del soborno, de la corrupción, un elemento básico de su modelo de negocio. Igual que estamos descubriendo en los últimos años qué pasa con la empresa Odebrecht. El caso Odebrecht es clónico, es idéntico al caso Siemens. Bien, como les digo, por tanto, Estados Unidos actuó contra la organización, no llegó a haber una condena, sino que a través de un acuerdo de no persecución con la Fiscalía se acordaron todas estas sanciones. El ejemplo me interesa para compararlo con el modelo alemán. Bien, ¿qué hicieron los alemanes cuando descubrieron este delito corporativo con toda esta dimensión? De acuerdo con nuestros sistemas, lo que hicieron fue buscar responsabilidad individual. Acabaron cayendo los dos directivos que gestionaban las cajas negras de Suiza y de Liechtenstein, que se les condenó por un delito de administración desleal, tal y como lo interpreta el Tribunal Supremo alemán, y vinculado a los delitos de esas dos personas, la Fiscalía impuso una multa, pero una multa a través de la ley de contravención, es decir, una multa de tipo administrativo de 400 millones de euros, es decir, prácticamente la mitad de la multa que se impuso en Estados Unidos, y además sin que fuera una multa de naturaleza penal, sino de naturaleza sancionatoria, pero de tipo administrativo. Como pueden ver, en Estados Unidos parten de que las sociedades modernas son unas sociedades de individuos y organizaciones, y la respuesta penal la dirigen, en estos casos de grandes delitos de corporaciones, las dirigen contra las organizaciones, dejando un poco de lado los individuos. Esto ha sido criticado en Estados Unidos. Por ejemplo, hay un memo de una fiscal general del Estado, el memo Yates, donde le insiste a los fiscales: oiga, que estamos actuando solo contra las empresas y nos olvidamos de los individuos. Pero eso también tiene que ver con que en el ámbito estadounidense no tienen una dogmática tan desarrollada para la imputación individual en estructuras empresariales y les cuesta hacer responsable a los individuos. En segundo lugar, la respuesta estadounidense se caracteriza, como les he explicado, por un uso del principio de oportunidad. Prácticamente no hay sentencias condenatorias, sino que todo se zanja mediante acuerdos con Fiscalía en la fase de investigación. Y es importante también tener en cuenta, a la hora de valorar esta intervención en el modelo estadounidense, que en Estados Unidos no tienen una tradición de una delimitación como tenemos en el sistema europeo continental y con la correspondiente influencia en los países latinoamericanos, de una distinción estricta entre derecho penal y derecho administrativo sancionador. Para ellos esa es una distinción conceptual que no tiene mucho sentido, y mezclan, la propia Fiscalía cuando actúa, mezcla lo que sería la comisión de delitos con aspectos meramente administrativos, pero forma parte de su cultura. Bien, esto que he dicho nos obliga a reflexionar sobre la solución tradicional de nuestros sistemas jurídico-penales. Básicamente, como he puesto en el ejemplo de Alemania, lo que se haría en cualquiera de nuestros países en un caso como el caso Siemens es buscar primero la responsabilidad penal individual, ver qué sujeto podría haber cometido este delito, y además, como estamos hablando de delitos de corrupción que son dolosos, quién ha cometido el delito de forma dolosa. Y en todo caso, la solución tradicional es que la responsabilidad de la organización iría por vía administrativa. Se aplicarían multas por la administración, pero no sería una cuestión que afectaría al juez penal. Como mucho,
En algunos ordenamientos, esto ha sucedido en el ordenamiento español o en el ordenamiento peruano, por mencionar otro ejemplo, se contemplaban en los códigos penales medidas preventivas especiales específicas. Es decir, cuando en una empresa se había cometido un delito y se entendía que eso seguía siendo una organización peligrosa, que había una peligrosidad objetiva, que se podían volver a cometer delitos similares, se podían adoptar determinadas medidas como clausuras de locales o suspensión de actividades o disoluciones. Pero este tipo de sanciones, tradicionalmente en derecho comparado, desde el punto de vista de los delitos de empresa, ha alcanzado a empresas muy marginales. Es decir, bueno, pues si de repente había un delito de prostitución porque en un local se prostituían menores, el juez clausuraba el local. O si un bar se vendía droga, pues se clausuraba el local para que no se siguiera vendiendo droga, pero nunca se aplicaban estas medidas a grandes empresas o grandes delitos corporativos, como es en el caso de Siemens. Es decir, en el caso de Siemens nunca se aplicaría una medida de estas características. De esta manera, de acuerdo con el ejemplo que acabamos de ver del caso Siemens, una carencia llamativa de nuestros sistemas penales es que no existían mecanismos jurídico-penales, es decir, el juez no tenía en los códigos penales mecanismos, recursos para estimular políticas de cumplimiento de la legalidad. Es decir, aunque se hubiera cometido un delito como en el caso que he comentado de corrupción en beneficio de la empresa y la estructura empresarial hubiera tenido una intervención importante en ese delito, los jueces penales no tenían mecanismos para actuar contra la organización y que tanto esa organización como otras se preocuparan por estimular políticas en las que se indicara que en el ejercicio de sus actividades no se podían cometer hechos delictivos. Por tanto, la primera idea sería que nuestros sistemas tradicionalmente han tenido una carencia importante desde esta perspectiva. Dicho esto, y viendo un poco el debate que se ha venido desarrollando en los últimos años, quería afrontar algunos errores conceptuales, es decir, algunas ideas que creo que no nos permiten abordar bien el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. De hecho, me voy a ir un poco a los dos extremos de los grandes errores conceptuales que se pueden entender a la hora de enfrentarse a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. La primera idea es que, como tradicionalmente ha sucedido en el mundo anglosajón hasta hace poco, lo que dicen muchos autores críticos con la responsabilidad penal de las personas jurídicas es, oiga, esto es un modelo vicarial o de transferencia de la responsabilidad, que al final es responsabilidad por el hecho de otro y es un principio básico del derecho penal moderno que nadie debe responder por el hecho de otro, por tanto la responsabilidad de la persona jurídica sería ilegítima, porque no responde de lo que hace ella, sino que responde de lo que hacen las personas jurídicas que actúan en su nombre o su representación. Bien, les tengo que decir de partida que si esto fuera así, es decir, si la única forma de construir la responsabilidad penal de las personas jurídicas fuera mediante un modelo vicarial donde lo que se hace es transferir a la persona jurídica el dolo, el conocimiento de la antijuricidad y la culpabilidad del individuo, sería un sistema ilegítimo. Estaríamos hablando de responsabilidad penal por el hecho de otro y habría que dar la razón a los críticos. Pero se puede entender esto de otra manera, y es que podemos construir un sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas donde la persona jurídica responda en relación con el delito de una persona física, pero no por la acción de la persona física, sino por su propio hecho, por su propia responsabilidad. Este tipo de responsabilidades ya las conocemos en el ámbito del derecho penal clásico. Me van a permitir, por resumir, que ponga dos ejemplos. Uno sería el de la participación. Cuando uno le da una pistola a otro para que dispare y mate a una tercera persona, evidentemente su responsabilidad es una responsabilidad accesoria, responde en relación con lo que hace el autor principal cuando dispara, pero no responde por el hecho del autor principal, sino responde por su propio hecho, responde por haberle facilitado una pistola a alguien que la quería para disparar
contra otro. En ese sentido es responsabilidad propia. O nos pasa también en algunos supuestos de comisión por omisión. Si un padre va con un niño pequeño al parque y ve como el niño pequeño coge a otro, le empieza a abrir la cabeza dándole con una piedra en la cabeza, el padre tiene que actuar y evitar que su hijo pequeño le haga daño a otro. Si él no lo hace, responderá. No responde por el injusto y por la culpabilidad del niño pequeño, responde por su propio injusto y por su propia culpabilidad. Responde en relación con lo que está haciendo su hijo, darle con una piedra a otro en la cabeza, pero responde por su propio injusto y por su propia culpabilidad. Bien, si esto lo podemos construir, algo similar con las personas jurídicas, no estaríamos abocados a un modelo vicarial o de transferencia y, por tanto, podríamos tener una teoría jurídica del delito para personas jurídicas legítima. De esta manera podemos entender que las personas jurídicas pueden no responder no pueden responder por el hecho de la persona física, sino que su responsabilidad puede ser directa y complementaria de la persona individual. Igual que le pasa al partícipe que da la pistola o igual que le pasa al padre que no evita que su hijo pequeño lesione a otro. Tienen una responsabilidad directa y tienen una responsabilidad en algunos casos complementaria a lo que hacen esos sujetos. De esa manera podemos hablar como presupuesto de un sistema legítimo de responsabilidad penal de las personas jurídicas si ese sistema no se basa en que se transfiere a la persona jurídica el dolo, el conocimiento de antijuricidad y la culpabilidad de la persona física. Veremos luego cómo se puede hacer esto, pero si podemos hacerlo, tendremos un sistema que no será ilegítimo. Lo importante, y esta es una de las grandes aportaciones de los últimos tiempos por parte de la dogmática, es que no se debe identificar individuo y organización. Es decir, toda la vida hemos tenido la responsabilidad individual, la responsabilidad individuo con una serie de criterios, y la responsabilidad de la organización debe construirse de forma distinta. De tal manera que puede haber supuestos donde el individuo responda, pero no responda a la organización, porque no se le puede hacer responsable, y podría haber supuestos donde, aunque el individuo no responda, porque ha fallecido, porque se ha fugado a la acción de la justicia, porque sabemos que alguien ha cometido un delito, pero no sabemos exactamente quién lo ha cometido, a pesar de ello, pudiera responder la organización. Si podemos construir fundamentos autónomos e independientes de la responsabilidad, no serían uno la responsabilidad individual y la responsabilidad organizativa. Podría darse una y no darse la otra, en algunos casos darse los dos, pero no irían necesariamente vinculados, como sucede en el modelo vicarial, donde tiene que responder la persona física para que responda la persona jurídica, y si no responde la persona física, no podemos construir la responsabilidad de la persona jurídica. Esto nos ha de llevar, y en este sentido me interesa resaltar otra vez el ejemplo ideal, a la dimensión organizativa de algunos delitos. Es decir, a veces cuando alguien comete un delito... No hay que desperdiciar la letra. Voy a ver si cortan por ahí, que se ha abierto un micrófono que se oye. Parece que se ha cortado. Bien, ya podemos continuar. Es decir, como en el caso Siemens que acabo de comentar, a veces, aunque haya un delito individual, hay una dimensión adicional que es la dimensión organizativa. Es decir, el delito no es solo un delito de un individuo, sino que es algo más, y en esos casos deberíamos tener mecanismos para actuar también en contra de la persona jurídica que sea titular de esa organización. Es decir, el máximo responsable, el protagonista del derecho penal sigue siendo el individuo, pero eso no significa que en algunos casos también podamos hacer responsable a la organización. Piensen que en muchos delitos de empresa, en muchos delitos económicos, el que comete el delito no comete el delito en su beneficio, comete el delito en beneficio de la empresa para la que trabaja. Tenemos mucho ruido de fondo, si no me equivoco. Vale, ya se ha cortado. Como decía,
muchos delitos que cometen delitos corporativos no lo cometen en su beneficio, sino que en cierta manera son autores altruistas que actúan porque hay una determinada estructura empresarial que le lleva a cometer actos de corrupción, que le lleva a cometer fraudes o no a gestionar bien, por ejemplo, la gestión de residuos de una determinada empresa. La conclusión de todas estas ideas que acabo de decir: es incompatible con un derecho penal moderno un sistema de heteroresponsabilidad, es decir, donde la persona jurídica responde por el hecho de la persona física y se le transfiere a la persona jurídica lo que ha hecho la persona física. Por eso debemos tender a un modelo de autorresponsabilidad, de tal manera que la pena que se impone a la persona jurídica, distinta a la de la persona física, se le impone por un delito corporativo propio y autónomo de la persona jurídica, diferente a la persona física. En este sentido, me gustaría resaltar una idea. Hay muchos autores que hablan de la culpabilidad por defecto de organización como fundamento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Esta idea tiene su origen en un catedrático alemán, Klaus Tiedemann, y lo que quería poner de manifiesto es que la culpabilidad por defecto de organización no tiene que ver en realidad con el fundamento de la culpabilidad, sino con el sustrato de la culpabilidad. Es decir, toda la vida hemos analizado la teoría jurídica del delito como una acción típica, antijurídica, culpable y eventualmente, en su caso, punible. Bien, esto no se puede predicar de las personas jurídicas, porque las personas jurídicas lo importante no es la acción, sino cómo está configurada la organización de la que son titulares. Por tanto, mientras las personas físicas responden de acciones defectuosas, de un ejercicio defectuoso de su libertad, las personas jurídicas deberían actuar por una organización defectuosa, porque la organización de la que son titulares tiene ciertos defectos. Si me lo permiten, con muchas reservas, dicho de esta manera, deberíamos pensar el delito de la persona jurídica no como una acción típica, antijurídica y culpable, sino como una organización antijurídica y culpable. Es decir, la organización es el sustrato. Esto hace que tenga sentido, pueda tener sentido castigar a las personas jurídicas cuando el injusto individual se convierte en un injusto de la organización, porque hay razones organizativos estructurales adicionales a la culpabilidad individual que explican lo que ha sucedido en un hecho concreto. Me voy ahora a la idea contraria. Es decir, hemos visto que no es posible construir responsabilidad de las personas jurídicas sobre un modelo de heteroresponsabilidad, eso sería ilegítimo, nos debemos ir hacia un modelo de autorresponsabilidad. Eso ha hecho que algunos autores, en España es muy relevante, por ejemplo, la posición de Carlos Gómez Jara, entienda que no hay diferencia entre culpabilidad de personas físicas y personas jurídicas y que es idéntico todo para las personas físicas y las personas jurídicas, y todo lo que hemos construido para las personas físicas vale para las personas jurídicas. Yo creo que esta idea es exagerada, y es exagerada sobre todo si tenemos en cuenta cómo están introduciendo los ordenamientos jurídico-penales la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Más que una idea de autorresponsabilidad, es decir, entender que el delito lo comete la persona jurídica directamente, que comete el tipo penal, todos los ordenamientos entienden que la persona jurídica comete el delito en relación al delito de la persona individual, es decir, que es un supuesto de corresponsabilidad. Se trata de dos responsabilidades distintas, la individual y la de la persona jurídica, por el mismo hecho, con fundamentos autónomos e independientes. Pero a día de hoy, que yo conozca, no existe ningún ordenamiento con un modelo puro de responsabilidad. Es decir, lo que hacen los ordenamientos es seguir diciendo, oiga, el protagonista sigue siendo la persona física, pero en algunos delitos que tienen una dimensión adicional donde se puede entender que hay también una cierta responsabilidad de la persona jurídica, una entidad financiera comete fraudes masivos a través de todas sus sucursales, también puede responder la persona jurídica en ese caso. Es decir, podemos seguir hablando de una responsabilidad criminal de la persona física y junto a ella una corresponsabilidad que podemos llamar responsabilidad penal de la persona jurídica. Para que me entiendan, y para eso tengo ahora a continuación un gráfico, sería como un camino común
es decir, de partida tenemos una estafa, un hecho de corrupción, un atentado contra el medio ambiente, y a partir de ese hecho común tenemos una acción defectuosa de un sujeto y su culpabilidad individual, y por otro lado tendríamos el camino de la organización defectuosa y la responsabilidad de la persona jurídica. Lo tienen representado en este gráfico, es decir, a partir del hecho con relevancia delictiva, tendríamos, por un lado, el uso ilegítimo de la libertad individual por parte del individuo, tendríamos el uso ilegítimo de la libertad organizativa por parte de la persona jurídica, el individuo respondería por un defecto en su disposición jurídica, ha cometido el delito porque ha decidido no comportarse de acuerdo al ordenamiento jurídico, y esta es la idea adicional: en el caso de la persona jurídica, su culpabilidad tendría que ver con un defecto estructural que tiene que ver con que no ha desarrollado una política de cumplimiento de la legalidad, es decir, no se ha preocupado por desarrollar un sistema para que en el ámbito de sus actividades no se cometan delitos de corrupción, no se cometan delitos de fraude, no se cometan delitos de estafa, no se cometan fraudes fiscales, etc. Con este esquema les queda un poco esbozado cuál es la idea que quiero aportar en esta conferencia. De tal manera que la responsabilidad penal de las personas jurídicas, el delito de la persona jurídica, tendría dos grandes elementos valorativos. Igual que en las personas físicas hablamos de injusto y culpabilidad, con las personas jurídicas habría que determinar primero que el delito de una persona física debe ser entendida como un hecho de la organización, es decir, se puede imputar a la organización, no es solo un delito individual, es algo más, y además las penas no se imponen a la organización, se imponen a las personas jurídicas. La persona jurídica responderá con la pena de multa o la pena que sea, porque se ha constatado un defecto en el sistema de cumplimiento de la legalidad penal. Esa persona no se ha preocupado porque su organización se desarrolle de acuerdo con el cumplimiento de la ley. Voy a hacer a partir de aquí una referencia a estos dos momentos. Uno, ¿cómo podemos determinar que un delito individual se convierte en un hecho de la organización? Y segundo, ¿a qué me refiero con esta idea de que el auténtico fundamento de la culpabilidad de la persona jurídica es un defecto en el sistema de cumplimiento normativo, en el sistema de cumplimiento de la legalidad penal? Primera idea, el delito como hecho de la organización. ¿Qué criterios podemos tener en cuenta para entender que el delito cometido por un individuo no es solo un delito individual, sino que es algo más? Si buscamos en derecho comparado, básicamente se utilizan tres criterios. El primero sería una relación funcional o una cierta vinculación con la organización. Si alguien comete un delito en beneficio de la organización, pero absolutamente al margen de la organización, sin su tolerancia, sin su conocimiento, nadie le ha autorizado para hacer lo que ha hecho, es un sujeto que actúa absolutamente por libre. Por ejemplo, en España tenemos responsabilidad penal de partidos políticos. Si un militante de un partido político se dedica a buscar financiación ilegal sin que el partido político lo sepa ni tenga nada que ver con eso, en ese caso no tendríamos un delito de organización, sería un hecho puramente individual, es decir, actuaciones no consentidas, no toleradas al margen de la organización no pueden generar responsabilidad para la organización. ¿Qué tipo de personas pueden generar una responsabilidad para la persona jurídica titular de la organización? Aquí ya hay variantes en el derecho comparado. En algunos sistemas solo lo pueden ser personas con ciertos puestos directivos, de mando. En otros ordenamientos, cualquier empleado, directivo, administrador puede generar responsabilidad. En Europa, en la mayoría de los ordenamientos se ha construido un sistema mixto en el que cualquier persona puede hacer que el delito se impute a la organización, pero los requisitos no son los mismos para la zona apical, es decir, para los de arriba, para los directivos administradores, que para los subordinados, para aquellos que están bajo el control de los directivos y administradores. Aquí hay un margen de discusión procedimental, pero este sería un criterio. Otro criterio que solemos encontrar en derecho comparado es el beneficio para la persona jurídica, de tal manera que
es bastante habitual en derecho comparado que si la persona jurídica es víctima o el delito no le beneficia en absoluto, se entienda que el delito no es un delito de la organización, es un delito puramente individual. El elemento del beneficio, que quizás es el que tenga más críticas por parte de la doctrina, nos permite delimitar aquellos casos donde la persona jurídica no tendría interés en prevenir que sus empleados, sus directivos cometan hechos delictivos. Y por eso sería un criterio para tener en cuenta aquellos hechos que pueden tener mayor relevancia desde el punto de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y el tercer elemento para entender que un delito individual se convierte en un hecho de organización es el más importante y el que suele aparecer siempre en derecho comparado. Que exista un fallo de control o un fallo preventivo. Es decir, que si la persona física está actuando dentro del marco de la actividad empresarial y esa actividad empresarial tiene ciertos riesgos inherentes, quien firma contratos puede firmar contratos fraudulentos, con lo cual el fraude es un riesgo inherente a la actividad empresarial, que ese delito se haya podido cometer porque la organización no tenía un sistema de controles adecuados, no tenía un sistema para prevenir adecuadamente ese tipo de delitos. Incluso muchos ordenamientos, las exigencias de los controles dependen del nivel que tenga dentro de la empresa la persona que comete los delitos. En este sentido, habría que entender la idea de defecto organizativo, es decir, defecto organizativo como un fallo de control. La organización tenía la posibilidad de haber prevenido ese delito, de haber controlado y no lo ha hecho. Bien, esto como los tres criterios básicos que podemos encontrar en derecho comparado para entender que un delito individual se convierte en un hecho de la organización. Pero además hay que tener en cuenta que en los ordenamientos que se introduce la responsabilidad penal de las personas jurídicas no responde la organización, sino que responde la persona jurídica. La pena se impone a la persona jurídica. ¿Cuándo podemos castigar a la persona jurídica por un defecto de su organización? La idea que yo quería plantear aquí, y es una idea que algunos autores defendemos en la doctrina española, es que la falta de cultura de cumplimiento de la legalidad o la falta de cultura de cumplimiento normativo es el fundamento de la responsabilidad de la persona jurídica. Es decir, a la persona jurídica hay que castigarlo cuando no ha desarrollado una adecuada cultura de cumplimiento en el marco de su organización. Esta idea nos permite explicar por qué en los textos más recientes de muchos países, Argentina, Perú, incluso en México, en la legislación procesal se han introducido referencias. Se hace referencia a que se excluye, o en algunos casos simplemente se atenúa, pero lo que me interesa ahora, se excluye la responsabilidad, es decir, no es responsable la persona jurídica cuando se cumplen determinadas condiciones o requisitos. Cuando, por ejemplo, la persona jurídica tiene un adecuado sistema de cumplimiento, de compliance, en sentido, en expresión anglosajona, se excluye su responsabilidad, porque la pena se le impone porque es responsable del delito en la medida que ese delito es una manifestación de que en esa organización no se había desarrollado una adecuada cultura de cumplimiento. De esta manera encontramos esa cuestión específica que tiene que ver con la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Aquí no se trata de transferir nada de la persona individual a la persona jurídica. Se trata de un fundamento específico para la persona jurídica y la persona jurídica tiene opciones para excluir su responsabilidad. Es decir, si realmente desarrolla una cultura de cumplimiento de la legalidad, podrá librarse de la pena si en el procedimiento queda acreditado que existe esa cultura. ¿Cuándo responde, por tanto, la persona jurídica? Cuando la organización en la que se ha cometido ese delito individual, y ya tenemos un delito de organización, se encuentra en una situación incompatible con el desarrollo de una política o de una cultura de cumplimiento de la legalidad penal. De tal manera que el delito existe, el delito individual existe por ese defecto en la cultura de cumplimiento. En ese caso podemos hablar de un defecto organizativo, el delito es un delito de organización, y un defecto estructural. El delito se ha cometido porque esa persona jurídica tiene un fallo estructural, no se ha preocupado por desarrollar una política de cumplimiento. Es decir, la persona jurídica responde cuando el delito, además de ser un delito de la organización, obedece a una falta de cumplimiento de la legalidad penal. Por poner un ejemplo práctico para que me entiendan. Imagínense un caso como el de Siemens, pero donde la empresa
ha desarrollado todo lo contrario, una política de cumplimiento, anticorrupción, para que no se realicen ese tipo de actos de corrupción. A pesar de eso, un empleado concreto en una ocasión paga un soborno a un funcionario. Bien, si en ese caso un compañero lo ve, como la persona jurídica tiene una adecuada cultura de cumplimiento, lo denuncia a través de un canal de denuncias, de un buzón ético, eso llega a conocimiento del órgano de cumplimiento, pone en marcha una investigación, en la investigación descubre que efectivamente se ha cometido ese delito de corrupción, a ese trabajador lo sanciona, lo despide por no comportarse de acuerdo con el código ético de la entidad y además pone el hecho en conocimiento de las autoridades, de la Fiscalía, esa persona jurídica habrá demostrado que es una persona jurídica que se comporta de acuerdo a la legalidad, con lo cual solo tendría sentido la pena para la persona física que ha cometido el delito de corrupción, pero no sería preciso, no sería necesario castigar además a la persona jurídica porque ese delito no se ha cometido por una falta de cultura de cumplimiento. Todo lo contrario, esa persona jurídica había desarrollado de forma impecable una determinada cultura de cumplimiento. Creo que este ejemplo pone de manifiesto cómo si realmente la persona jurídica, su culpabilidad tiene que ver con una falta de cultura de cumplimiento, a pesar de que una persona individual cometa un delito en su beneficio, puede no responder si no se puede afirmar la culpabilidad en el sentido que hemos establecido. Bien, voy un poco rápido porque quería terminar en menos de 5 minutos para dejar margen a las preguntas y quería ir un poco a las ideas finales que he querido poner de manifiesto a través de esta explicación. Si queremos hablar de un delito corporativo, y tenemos que hablar de un delito corporativo porque nuestros códigos penales están introduciendo una pena corporativa, es decir, se impone una pena no a los individuos, sino a la corporación, al corpus, es decir, cuando se impone una pena de multa a la persona jurídica, es a la persona jurídica, no a sus socios. Es cierto que los socios lo sufren eso indirectamente, pero puede ser que los socios que sufran la pena no sean los mismos socios que estaban cuando se cometió el delito, o si a la persona jurídica se le impone una pena de prohibición de contratación con el sector público, esa pena es de la persona jurídica que no puede contratar con el sector público, pero sus socios sí pueden seguir contratando con el sector público. Bien, si tenemos una pena para la corporación, es preciso desarrollar un delito corporativo propio distinto al delito individual. Y creo que la idea de que debemos tener un fallo de carácter estructural desde el punto de vista del cumplimiento de la legalidad como función asignada a las personas jurídicas nos permite construir un fundamento defendible desde el punto de vista de un derecho penal moderno de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. De acuerdo con esta idea, no es lo mismo un delito corporativo que un delito individual en favor de la empresa, porque el delito corporativo exige ese componente estructural para que la persona jurídica titular de la organización pueda responder. De esa manera, podemos construir un delito corporativo absolutamente distinto a los parámetros a los que estamos acostumbrados para responsabilidad individual, en la medida en la que haya que constatar un defecto organizativo y, además, un defecto estructural. Es cierto, y en este sentido, propuestas de este tipo han sido criticadas por algún autor en la doctrina española, que este es un modelo muy exigente de responsabilidad penal de las personas jurídicas, mucho más exigente que el modelo de responsabilidad vicarial por transferencia tradicional que desde 1906 se desarrolla en el sistema anglosajón. Pero, si me permiten la expresión, no podemos jugar al fútbol con las reglas del balonmano. Es decir, si hemos decidido utilizar el derecho penal para estimular políticas de cumplimiento de la legalidad penal y por eso en los ordenamientos se están introduciendo la responsabilidad de las personas jurídicas, se excluye la responsabilidad cuando no existe un defecto desde esa perspectiva. Si hemos decidido utilizar el derecho penal, la última ratio, deberíamos ser muy exigentes. Y por eso deberíamos exigir, en la línea que he planteado en este trabajo, primero, que el delito individual sea entendido como un delito de la organización, en el marco de las actividades de la organización, en su beneficio
y con un fallo de controles, con un defecto de la organización y además, adicionalmente, para poder imponer la pena que esa persona jurídica se merece una pena, debe ser hecha responsable del delito, porque ese delito se ha cometido, porque esa persona jurídica en concreto no ha desarrollado un adecuado sistema de cumplimiento de la legalidad penal. En este sentido, es necesario, lo que hace el Código Penal es estimular a que las personas jurídicas, sobre todo las grandes organizaciones, las grandes empresas, tengan que desarrollar todo un sistema de gestión relativa a que en el marco de sus actividades se cumpla con la legalidad. No todo es negocio, no solo se trata de ganar dinero, sino también de cumplir la ley. La persona jurídica tiene que desarrollar una estructura con un órgano de cumplimiento que se preocupe de ese tipo de cuestiones. Si no lo hace, si no cumple con esa expectativa, entonces tiene sentido que le podamos imponer una pena a esa persona jurídica. Con esto termino mi exposición, agradeciéndoles mucho la atención que han venido prestando y quedo, como expuso Gibran al principio, a su disposición para lo que yo creo que puede ser más interesante, que es el turno de preguntas. De hecho, voy a saltarme la exposición y ponerme ya en pantalla completa para que me puedan ver mejor y así también ya aprovecho yo y les puedo ver directamente a la cara mientras respondo las preguntas. Nada, Gibran, quedo a disposición para responder cuestiones, preguntas, lo que sea menester. Muchas gracias. Perfecto, profesor. Muchísimas gracias por su ponencia. Y pues bueno, yo como tengo el uso de la voz, quiero hacer una pregunta que tengo una pequeña duda y ahora sí, pues podemos dar el uso de la voz para poder ver si hay algún planteamiento. Yo quería preguntarle, profesor, ¿cuál es la importancia que tiene la imputación objetiva con el tema de defecto de organización? Que muchos de los criterios que utilizamos en imputación objetiva se pueden utilizar para determinar un defecto de organización. Pongo unos cuantos ejemplos que creo que se me va a entender mucho mejor. Una institución básica en el ámbito de la imputación objetiva es el riesgo permitido. En España, por ejemplo, tenemos un delito que está definido así como comercializar productos peligrosos o nocivos para la salud. Bien, no tenemos en prisión a los fabricantes de chorizos, ni de morcillas, ni los fabricantes de alcohol, ni los fabricantes de tabaco, a pesar de que comercializan productos nocivos y peligrosos para la salud. ¿Por qué? Porque esas actividades empresariales se mueven dentro del riesgo permitido, mientras fabriquen esos productos de acuerdo con las reglas que están establecidas, es un problema de los consumidores las afectaciones a la salud, con lo cual no habría un defecto organizativo, porque en ese caso la organización que comercializa productos de acuerdo con lo que está permitido no está llevando a cabo un defecto de organización. O, por ponerles otro ejemplo, otra institución importante en el ámbito de la teoría de la imputación objetiva es la imputación a la propia víctima. Si vamos a suponer una empresa de colonias o de perfumes que comercializa colonias o perfumes, un día en una fiesta que se acaba el alcohol y se acaba el tequila, se ponen a hacer Cuba libres con colonias de esa marca y varios consumidores resultan intoxicados, desde el punto de vista de la imputación objetiva no habría una relación indefectuosa, sería imputable a la propia víctima. O, por mencionar otra institución tradicional en el ámbito de la imputación objetiva, la imputación a un tercero. Si la organización gestiona sus riesgos de forma correcta y, por ejemplo, provee de materiales a otra empresa donde no se respetan las normas medioambientales y se comete un delito medioambiental, en ese caso la persona jurídica puede alegar prohibición de regreso o la teoría de las acciones neutrales diciendo, oiga, yo facilitaba una materia prima que se puede utilizar de muchas maneras, es el otro fabricante el que en la utilización de estas materias primas decidió no respetar las normas medioambientales, pero yo no tengo que respetar por lo que hacen terceros, eso no es responsabilidad mía. Por tanto, todo lo que hemos construido
desde el punto de vista de la teoría de la imputación objetiva, mutatis mutandis sería aplicable al defecto de organización. Una actividad dentro de los márgenes de riesgo permitido no implicaría un defecto organizativo. Un hecho lesivo, pero que solo es imputable a la víctima, no implica un defecto de organización. Un hecho delictivo que solo es imputable a un tercero y no a la organización tampoco es imputable, con lo cual todas las instituciones que venimos desarrollando en el ámbito de la imputación objetiva serían aplicables al ámbito de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Para que me entiendan, si a un empresario individual no le hacemos responder de la muerte de un trabajador, si ese trabajador estaba bien formado, tenía experiencia y se le proporcionaron todos los medios necesarios para realizar ese trabajo, porque entendemos que es un caso de riesgo permitido, si en vez de ser un empresario individual es una empresa titularidad de una persona jurídica, si ese empleado que ha tenido el accidente estaba bien formado, tenía experiencia y tenía todos los medios necesarios para poder realizar su trabajo en condiciones de seguridad, tampoco se le podrá imputar a la persona jurídica. No sé si con esto he respondido a la pregunta. Sí, profesor. Le voy a dar el uso de la voz a José Francisco López, que levantó la mano. Muy bien. Muchas gracias, Gibran. ¿Qué tal, doctor? Buena tarde. Gracias por la conferencia. Y tengo yo dos preguntas en torno al tema que se ha abordado en la presente conferencia. La primera de ellas es en relación a la opinión que, si tiene usted alguna opinión en torno a la sentencia emitida por el Tribunal Supremo Español, la 154/2016, en relación al principio de presunción de inocencia y la obligación por parte de la defensa de tener la carga probatoria para acreditar en este caso algún eximiente de responsabilidad penal. Esa es la primera de las preguntas. Y la segunda de las preguntas sería en torno a si es factible que pueda aplicarse, en este caso, la teoría de la willful blindness o la teoría de la ignorancia deliberada en relación al dolo para este tipo de personas jurídicas. Bien, respondiendo a las preguntas. La 154/2016, que fue la primera sentencia que se dio en profundidad a la responsabilidad de las personas jurídicas, el ponente es Maza y que fue muy discutido, es decir, salió por 8 votos, pero otros 7 magistrados hicieron un voto particular. De hecho, tiene algunas cosas esa sentencia que a mí no me gustan mucho. Su autor Maza escribió una tesis que yo, cuando fue fiscal general del Estado, yo estuve en su tesis y la he criticado por escrito. Pero yendo a la cuestión de la presunción de inocencia, ahí estoy absolutamente de acuerdo. Es más, yo mismo tengo formulado esta idea por escrito. Es decir, si el fundamento de la culpabilidad de la persona jurídica es que no ha gestionado de forma adecuada un sistema de cumplimiento de la legalidad, tiene que poder probarse que efectivamente existen esos defectos, aunque se pruebe por indicios. Es decir, no he tenido mucho tiempo para hablar de lo que es el compliance penal y del concepto de compliance penal, ¿no? Pero el compliance penal no es un papelito, no se trata de tener unos papelitos que uno pueda apartar para exonerarse de responsabilidad penal, sino que el compliance penal, de acuerdo con lo que he formulado, es todo un sistema que debe desarrollar una cultura en la organización para desarrollar las actividades de acuerdo a la ley. Si esto es así, hay que probarlo, aunque sea por indicios. Por ejemplo, puede ser un indicio de que hay un defecto en la cultura de cumplimiento si tenemos un caso como el caso Siemens. Es decir, se trata de un delito cometido por muchas personas en varios niveles de la organización, en muchos lugares del mundo y durante mucho tiempo. Todos esos datos serían indicios de que en esa organización no estaba funcionando bien la cultura de cumplimiento de la legalidad penal. Pero hace falta que las acusaciones corran con la carga de la prueba. En Estados Unidos es distinto porque tradicionalmente el sistema estadounidense ha sido un sistema vicarial, con lo cual comprobar el delito de la persona física, automáticamente eso implicaba la responsabilidad de la persona jurídica. Pero si construimos un sistema de autorresponsabilidad, es la acusación la que debe probar esa
defectuosa cultura. Igual que con las personas físicas, si probamos que alguien ha cometido un delito dolosamente y que está en sus cabales y no estaba en una situación excepcional, hemos podido probar la culpabilidad de ese individuo. Con respecto a esto, y antes de entrar en la segunda pregunta, me interesa destacar una cosa muy interesante, y es que nuestro Tribunal Supremo es muy avanzado, es incluso más avanzado que gran parte de la doctrina con respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Es un acérrimo defensor de la autorresponsabilidad, es decir, que hay que construir un modelo de autorresponsabilidad y no un modelo vicarial o de transferencia de las personas jurídicas en contra del criterio de la Fiscalía General del Estado, por ejemplo. ¿Por qué ha hecho esto? No lo ha hecho por ninguna razón dogmática. No lo ha hecho a partir de una determinada idea de la culpabilidad, sino que lo ha hecho con base en el siguiente razonamiento, que es, oiga, el legislador ha introducido responsabilidad penal de personas jurídicas, esto es derecho penal, pues entonces las garantías y los principios básicos del derecho penal se deben respetar. Entre ellos está el principio de presunción de inocencia. El principio de presunción de inocencia es que debe ser la acusación la que pruebe que la persona jurídica ha hecho algo incorrecto, lo denominemos como lo denominemos, para merecerse una pena. Entonces, el Tribunal Supremo ha ido directamente a un modelo muy moderno de autorresponsabilidad, pero como método de garantizar, de defender ciertas garantías, ciertos principios básicos del derecho penal y del procedimiento penal. Con respecto a la segunda pregunta, sobre el willful blindness, sobre la ignorancia deliberada. Una de las cosas que me gustaría transmitir en esta exposición es que tenemos que repensar la responsabilidad penal de las personas jurídicas de otra manera y que con las personas jurídicas no tienen sentidos conceptos como el de dolo de la imprudencia. Eso tiene sentido con respecto a sujetos individuales que actuamos a través de acciones y, por tanto, el contenido psicológico de esas acciones tiene importancia. Pero si partimos de que la responsabilidad de las personas jurídicas tiene que ver con una organización y con una estructura de cumplimiento, temas como el dolo o la imprudencia no tienen relevancia. Debemos probar que el delito es un delito de organización y debemos probar que ese delito se ha cometido gracias a un defecto estructural. Y entiendo por eso que el dolo no tiene ningún tipo de relevancia. Saben que hay, en el ámbito anglosajón, hay algunas construcciones de un dolo tipo mosaico donde se construiría cogiendo los conocimientos de cada sujeto individual y juntándolos en una especie de mosaico. Bien, yo creo que no hace falta ese tipo de construcciones. Si vamos hacia un modelo, que es el que he querido defender yo aquí, de responsabilidad de las personas jurídicas, que se base en el aspecto organizativo, en el aspecto estructural y, por tanto, podríamos estar aquí otra hora y media discutiendo sobre si el willful blindness es dolo eventual o no, lo cual nos llevaría muy lejos, que es un debate muy interesante, pero yo creo que para las personas jurídicas específicamente no tiene sentido. Y espero con eso haberle respondido a las preguntas. Gibran, una pregunta. Estoy viendo que hay preguntas en el chat. No sé si las vas formulando tú o las vamos contestando o cómo vamos haciendo. Si puede acceder al chat y sí, tengo el chat. Tengo el chat delante, sí. Me pregunta Claudia López si es erróneo hablar de que el defecto de organización es el fundamento de la culpabilidad. ¿Habría que analizarlo en la tipicidad? Si habría que hacer una comparación con la responsabilidad de las personas jurídicas, sería más bien el injusto. Es decir, si el delito en las personas físicas es una libertad mal ejercida, es decir, es un ejercicio defectuoso de la libertad, en las personas jurídicas sería un ejercicio defectuoso de la libertad organizativa. En ese sentido, sería algo equivalente al injusto. La idea de Tiedemann originalmente era más bien para fundamentar las sanciones administrativas. Entonces, la idea de Tiedemann es que siempre que había un delito individual había algún tipo de fallo de control o preventivo y había un defecto organizativo. Algunos autores españoles han cambiado esta idea y defienden la culpabilidad por defecto de organización como que, habiendo un delito de una persona física, se presume en contra de la persona jurídica
que hay un defecto organizativo, a no ser que la persona jurídica demuestre lo contrario. Pero fíjense que siguen partiendo del error de identificar individuo y organización. Es decir, a partir del delito del individuo se presume que la persona jurídica es responsable. Si quitamos esto de en medio y entendemos el delito del individuo solo como un presupuesto para identificar si tenemos un delito de la organización, el defecto organizativo es el presupuesto para valorar si podemos hacer a esa persona jurídica responsable, pero no es el fundamento de la responsabilidad de la persona jurídica. Es decir, una cosa es el defecto de control. Yo no he podido prevenir suficientemente la comisión de un delito, y otra es el desarrollo de una cultura de cumplimiento de la legalidad penal. Puede ser que en el ejemplo que puse antes, aunque no haya prevenido un delito y se haya cometido, yo reaccione de tal manera que no tenga que ser responsable porque demuestro que tengo una adecuada cultura de cumplimiento. En este sentido, por ejemplo, el canal de denuncias, como uno de los instrumentos más extendidos, es imprescindible para un programa de cumplimiento, no es solo un control. No se trata solo de que nos ayude a controlar a los individuos, sino que es mucho más. Es decir, cuando una organización implanta un canal de denuncias, es un control, pero también está diciendo a los empleados, oye, si pasa algo malo y está implicado tu superior, se lo puedes comunicar directamente a un órgano de cumplimiento que te va a hacer caso, y además el canal de denuncias hace que la organización deje que se toma muy en serio el que las cosas hay que hacerlas conforme a la legalidad, y por eso monta el canal de denuncias para reaccionar cuando eso no se haga de acuerdo a la legalidad. Por tanto, el control es un aspecto muy parcial de lo que sería el compliance. El compliance es algo mucho más amplio, con lo cual el defecto de organización no es suficiente para hablar de derecho penal. Sería suficiente para hablar de responsabilidad administrativa, bastaría para imponer sanciones administrativas, pero si queremos hablar de responsabilidad de la persona jurídica por delitos cometidos por personas físicas, además del defecto de organización, deberíamos tener en cuenta, en este modelo muy exigente que yo he diseñado aquí, que la persona jurídica no había desarrollado una adecuada cultura de cumplimiento. Bien, vamos a ver si hay más preguntas. Rodolfo Chacón dice una pregunta, pero no la veo. Sí. Doctor Bernardo. Sí. ¿Qué tal? Antes que nada, muchas felicidades. Muchas gracias, Gibran, por prestar esto. Doctor, la pregunta va encaminada a lo siguiente. Tengo entendido que Francia recientemente en su legislación incorporó que las personas jurídicas, es decir, que las empresas matrices llegan a ser penalmente responsables por delitos que cometan las empresas filiales, es decir, en otros países. ¿Qué opinión tiene al respecto? ¿No cree que rompe un poco el principio de territorialidad en materia penal? Y, si me permite la segunda pregunta, ¿qué opinión tiene al respecto de que el oficial de cumplimiento tenga una posición de garante dentro de estos delitos? Muchas gracias. Vale. La legislación francesa ha sido declarada parcialmente anticonstitucional por el Tribunal Constitucional porque estaba construida sobre ciertas presunciones en contra de la matriz, y era básicamente con respecto a las filiales desde el punto de vista de la protección de derechos humanos, derechos fundamentales, donde la matriz se tenía que preocupar, por ejemplo, talleres que realizan trabajos manuales para la matriz que se desarrollaran en ciertas condiciones mínimas de higiene y de salubridad. Bien, en España también tenemos en ciertos casos responsabilidad extraterritorial de las personas jurídicas, de tal manera que, menciono el caso español porque bueno, se introdujo la responsabilidad de las personas jurídicas hace 10 años, tenemos 10 años de experiencia sobre este tipo de cuestiones. Se pueden dar situaciones, y de hecho tenemos procedimientos abiertos, donde si un delito cometido por una filial, por ejemplo un delito de corrupción en transacciones internacionales, como lo que veíamos en el caso Siemens, si ello tiene que ver con que ha participado también de alguna manera la matriz, haya una imputación en cadena, es decir, la imputación a la filial suponga también una imputación a la matriz. De hecho, una de las cosas que aporta la responsabilidad penal de las personas jurídicas es que
las matrices del primer mundo no deslocalicen la responsabilidad penal, dejándolo todo en las manos de filiales de países del tercer mundo con legislaciones menos exigentes y que al menos en algunos casos, cuando la matriz ha participado de alguna manera en el hecho delictivo, pueda responder por delitos que cometan en las filiales. Por tanto, la experiencia francesa, que ya digo que se ha declarado anticonstitucional por el Tribunal Constitucional francés, pero por ciertos temas que tenía de presunción de responsabilidad por parte de la matriz, marca todo un campo de desarrollo que ahora mismo existe con respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y es que las matrices, sobre todo las matrices del primer mundo, de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, puedan responder por delitos cometidos en las filiales en la medida en que en ese hecho concreto el hecho no solo sea imputable, sino también sea imputable a la matriz. Cuanta mayor dependencia haya entre la filial y la matriz, es decir, menos autónoma sean las decisiones de la filial, más fácil es imputar a la matriz delitos que se pueden haber cometido al hilo de la responsabilidad, al hilo de la actividad de la filial. Esto con respecto a la primera pregunta. Con respecto a la segunda, el oficial de incumplimiento, una expresión anglosajona, el compliance officer. Yo creo que el tema está mal planteado. Por regla general, con respecto a la posición de garantía del compliance officer, cosa que se suele mencionar una sentencia alemana, pero que lo dice obiter dicta, es decir, de pasada en la motivación, dice que en algunos casos personas que tienen por función el cumplimiento de la legalidad podrían responder en comisión por omisión, pero no condena la sentencia por eso. En derecho comparado es llamativo que no hay condenas ni procedimientos abiertos contra compliance officer. En España llevamos 10 años con responsabilidad penal de personas jurídicas y no conozco ningún procedimiento que se dirija contra un oficial de cumplimiento. Por tanto, es algo que genera más debate doctrinal que un problema práctico. ¿Por qué creo que la doctrina tiene mal planteada la cuestión? Porque el oficial de cumplimiento no es un policía de los trabajadores. Es decir, no es alguien que tenga que estar pendiente de lo que hace cada trabajador para evitar que, si tiene tentación de cometer un hecho delictivo, evitarlo y, por tanto, si no lo evita, responda él en comisión por omisión. Si he dicho que la política de cumplimiento de la legalidad tiene que ver con el desarrollo de una estructura, la función del compliance officer dentro de una persona jurídica, dentro de una gran empresa, que son los ejemplos en los que a mí más me gusta pensar, el compliance officer se tiene que preocupar de que esa estructura funcione bien, es decir, que el canal de denuncias funcione bien, que los empleados estén bien formados, que haya una concienciación, hacer informes anuales y hacer una auditoría para ver si el sistema funciona, cuando haya fallos, detectar qué gaps, qué fallos ha habido para poder corregirlo. Es decir, el compliance officer tiene que preocuparse de la estructura de cumplimiento. Eso no lo convierte en garante, salvo en algunos casos muy marginales donde la denuncia a través del canal de denuncia llega al oficial de cumplimiento y el oficial de cumplimiento no pone en marcha una investigación. Si es un delito puntual, no puede ser tampoco garante porque el delito ya está consumado. Si es un delito que se mantiene en el tiempo y una investigación podría haberlo detectado, en ese caso, derivado de esa denuncia concreta, podría responder como garante. Pero, salvo casos muy específicos como ese, por regla general, el compliance officer se tiene que preocupar por la estructura de cumplimiento de la legalidad, no por las acciones concretas de cada trabajador en concreto. Es como un auditor, pero un auditor en materia de cumplimiento de la legalidad penal, por tanto, su posición como garante está muy limitada. Otra cosa, y es lo que podría suceder, es que como compliance officer, el órgano de gobierno, el Consejo de Administración de la persona jurídica, le encargue una función de control y vigilancia específica. Pues en ese caso sí podría responder, pero ya no sería por ser compliance officer, sino porque al hilo de su papel como compliance officer, el Consejo de Administración le ha asignado una posición de garante específica. Pero, como conclusión, regla general, el compliance officer se debe preocupar de las estructuras, no de los individuos, y eso limita mucho sus posibilidades de poder responder en comisión por omisión por un delito concreto. El único ejemplo
el mejor ejemplo que podemos tener es denuncia, que no se tramita, con una actividad delictiva que se mantiene en el tiempo y, por tanto, el compliance officer no la paraliza como debía haber hecho. Ese sería un caso donde podría responder, pero, insisto, serían casos muy puntuales. Le agradezco mucho, doctor Bernardo. Vale, espero haberle disipado parte de las dudas que tenía. Vamos. Muchas gracias. Gracias a usted. Gibran, seguimos viendo el chat. Profesor, sí. no sé, por ejemplo, hay algunas dudas, yo las tengo ya aquí escritas y pues atendiendo a que me había comentado que tenía un compromiso, no sé si a lo mejor yo se las pudiera mandar. En 5 o 10 minutos deberíamos ir cortando. Sí. Es que aquí son las 10, es la hora de cenar. Sí, entonces no sé si habría algún problema en que yo tome nota de las preguntas y posteriormente se las mande y para que yo después se las pueda compartir a todos los asistentes en esta clase. En todo caso, como tenemos tiempo, podemos ir respondiendo a algunas preguntas del chat. En cuanto a libros de recomendación, hay un libro en España que lo tiene Gibran, que es el Tratado de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas, que es el único tratado que existe, que está elaborado por el profesor Bajo Fernández, por Carlos Gómez Jara y por mí. Ese sería una obra de referencia, y tengo otra monografía sobre estas cuestiones que se llama El delito corporativo, y que influyó de forma decisiva en una sentencia, la 221/2016 del Tribunal Supremo de marzo de 2016, y que ahora mismo digamos que ese libro forma parte de las ideas que utiliza el Tribunal Supremo Español para defender la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Me dice José que quiere hacer una pregunta. No sé si la quiere hacer directamente. Ya digo que aún tenemos un cierto margen para responder preguntas. Bueno, vamos continuando. Me dice Fabián Cuervo. Sí. Hola. ¿Me escucha, profesor? Yo le escucho, sí. Perfecto. Muchas gracias, profesor. Tenía dos preguntas específicamente. Primero, respecto a la que algunas legislaciones, como la italiana, ha llamado una responsabilidad administrativa más una responsabilidad penal, al igual que existe una misma legislación en Perú. Esto de denominarlo algunos responsabilidad penal y algunos responsabilidad administrativa, en sí es un fraude de etiquetas. Mi pregunta es, sea cual sea la forma de responsabilidad que lo puedan denominar, ¿cumple con los fines político-criminales que se le asigna a una responsabilidad propiamente penal de la empresa? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta va referida a su exposición. Cuando usted hace mención de los ejemplos de la pistola y del padre, pues bien, efectivamente, ahí hay una posición de garantía respecto a lo que va a suceder más adelante. Pero, sin embargo, no es lo mismo en la empresa. En la empresa son procesos sistémicos o procesos empresariales o procesos de organización. Aquí es lo que me quiero referir. Que en un garante sí se le puede regular su conducta mediante normas de prohibición. Pero en cambio, a una empresa, si lo ponemos como posición de garante, no podemos regular ese comportamiento, porque son procesos sistémicos, son procesos empresariales. Por eso que el Código Penal español, digamos, en su artículo 31 bis, incluso está incluyendo normas de conducta cuando regula qué es lo que debe tener de requisito los programas de cumplimiento, pero también tiene normas de prohibición. Un tanto que no está muy bien, digamos, sustentado ese tema de la autorresponsabilidad, digamos, de la persona jurídica. Más aún cuando el Tribunal Supremo Español, en su sentencia 3665/2018, se ha manifestado por una responsabilidad vicarial. Entonces, mi pregunta es ello. Aún así... Ojo, esa sentencia tiene una rata, luego la corrigieron. Pero bueno, aún así tiene suficiente sustento, porque aún en su libro, que usted también hace mención en su delito corporativo, página 70, hace referencia que, bueno, hay fenómenos estructurales como una realidad social cuando dentro de la empresa hay relaciones y decisiones interpersonales, pero al fin y al cabo son relaciones, son procesos sistémicos, procesos empresariales. No son comportamientos que se le puede regular mediante una norma de prohibición. Entonces, mi pregunta va a ello. ¿Cuál es la razón, entonces, mayor a esto que pueda superar esta crítica que ha hecho propiamente la doctrina alemana
a lo que están apoyando la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Vamos por partes. La pregunta era sobre la responsabilidad administrativa. Aquí hay que diferenciar dos cosas. Es decir, si de lo único que hablamos cuando hablamos de responsabilidad penal de personas jurídicas es de extender la lógica del blanqueo, es decir, las normas de prevención de blanqueo no las utilizamos solo para prevenir el blanqueo, sino también para prevenir otros delitos, eso es responsabilidad puramente administrativa. Es decir, acuérdense, el blanqueo surge básicamente, las normas de prevención de blanqueo que se han extendido por todo el mundo, surgen básicamente porque en los años 80 los estados, para luchar contra las grandes organizaciones, sobre todo del narcotráfico, que les voy a contar yo en México, que eran el canal de entrada en Estados Unidos, ¿no? desde Colombia. En esos casos se ve que desde el punto de vista económico se puede luchar con estas organizaciones y los estados dicen, bueno, vamos a crear una policía financiera para luchar desde el punto de vista financiero contra este tipo de delincuencia. Se dan cuenta que eso es muy costoso y en ese caso la opción que se adopta es, en ese momento pensando los bancos, luego se ha extendido a otros sujetos obligados, vamos a hacer a los bancos que hagan de policía particular en beneficio del Estado, que sean los que investiguen y adopten determinadas medidas para prevenir el blanqueo. Bien, eso puede ser un tipo de nueva responsabilidad, es decir, quien no cumpla con esos deberes de policía particular puede tener responsabilidad, pero eso no es responsabilidad penal. Si lo que queremos hacer con las personas jurídicas es exactamente lo mismo, vamos a hacer que las personas jurídicas, las empresas, sean una especie de policías particulares y nos ayuden al Estado a perseguir y prevenir los delitos cometidos por los individuos, no salimos del ámbito de la responsabilidad administrativa. Con eso no creamos una responsabilidad auténticamente penal. En este sentido, en Perú, yo he escrito alguna cosa en alguna revista, creo que en Perú, al igual que en Italia, tiene sentido, no es un fraude de etiquetas que se le llame responsabilidad administrativa, porque es una responsabilidad administrativa que se sustancia dentro del procedimiento penal por parte del juez penal, igual que en algunos ordenamientos la responsabilidad civil, pero por lo que se sanciona a la persona jurídica es por no haber prevenido los delitos de las personas físicas. De nuevo, la idea de responsabilidad por el hecho de otro. Si eso es así, eso es responsabilidad administrativa. Sobre eso no se puede construir una responsabilidad penal. ¿Cómo construimos la responsabilidad penal? La responsabilidad penal tiene que ser sobre aquellos riesgos que forman parte de la organización, que son inherentes a la organización, por tanto, de los que es responsable la propia organización, y solo podemos hacer responder a la persona jurídica titular de la organización por su propia responsabilidad con respecto a no haberse preocupado por desarrollar una cultura de cumplimiento para evitar que eso sucediera. Con eso podemos construir una autorresponsabilidad. Si nos conformamos con no prevenir delitos de personas físicas, eso no se merece el nombre de responsabilidad penal. Para poder hablar de responsabilidad penal, como he intentado hacer en mi exposición, necesitamos algo más. Necesitamos también poder construir la responsabilidad propia de la persona jurídica. Bien, eso va a la segunda pregunta. ¿Y cómo construimos la responsabilidad propia de la persona jurídica? Si me habla de normas de prohibición, normas de mandato, normas de cuidado, en general, normas de conducta, como he dicho de partida, para mí es un error entender que podemos construir una responsabilidad de las personas jurídicas a partir de una especie de acción de la persona jurídica. Las personas jurídicas no actúan, actúan las personas físicas, pero las personas jurídicas no actúan. Las personas jurídicas son titulares de organizaciones y por eso lo hacemos responder. Por eso no tiene sentido hablar de normas de conducta. Hablar de normas de conducta solo tiene sentido con los seres humanos. La responsabilidad de las personas jurídicas tiene que ver con una responsabilidad sistémica, como usted me planteaba. En realidad no es responsabilidad colectiva. Para la responsabilidad colectiva tenemos la autoría y la participación. Esto no es responsabilidad colectiva, es una responsabilidad distinta, completamente distinta a la responsabilidad individual. ¿Y por qué hacemos responder a la persona jurídica en estos casos? Porque hay un punto de responsabilidad donde ya no podemos hacer responsables a los individuos. Es decir, por cuestiones sistémicas estructurales ya no podemos hacer responsable a un individuo. Vamos mucho más allá
de lo que es legítimo como responsabilidad individual. Incluso aunque queramos construir, como dice Roxin en su manual, una posición de garante por cumplimiento de la legalidad, en determinados casos llevar eso hasta la responsabilidad penal va más allá de la intervención legítima del derecho penal. Les pongo un ejemplo muy sencillo para que me entiendan. Si tenemos un acto de corrupción cometido por un individuo concreto y se puede acreditar que ese acto de corrupción en parte se ve condicionado porque en esa empresa no se desarrolló una política correcta de formación, de concienciación a los empleados para no cometer actos de corrupción, supongo que estarán de acuerdo conmigo en que iríamos mucho más allá de lo que es legítimo en el derecho penal si a los administradores de esa sociedad les hiciéramos responder como partícipes en ese delito de corrupción porque no desarrollaron un sistema, una estructura correcta de formación y de concienciación. Es decir, hay un aspecto estructural de lo que ya no pueden responder los individuos, ni como individuo ni como colectivo. Ahí es donde está el margen de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Es decir, tenemos tres grandes opciones político-criminales. Una es decir, todo esto que tiene que ver con una estructura de cumplimiento de la legalidad, vamos a hacer responsables a los individuos. Yo creo que eso sería ilegítimo. No podemos extender el derecho penal tradicional tanto. Una segunda posición sería, pues no podemos hacer nada. Es decir, sabemos que muchas veces se cometen delitos porque no hay una adecuada cultura de cumplimiento, porque no se desarrolla una adecuada estructura de cumplimiento, mala suerte. Responsabilidad individual. Para esa dimensión estructural, el derecho penal no puede hacer nada. Y habría una tercera opción, que es la que se está abriendo con la responsabilidad de las personas jurídicas, que sería decir, oiga, no es cierto que sea algo de mala suerte. La persona jurídica puede hacer algo en ese sentido. Puede gestionar ese problema para desarrollar una cultura de cumplimiento de la legalidad penal. Como de eso ya no podemos hacer responsables a los individuos, la persona jurídica no responde por el hecho de otro, porque no responde por lo que hace el individuo, sino por algo que forma parte de su ámbito de competencia, porque forma parte de su ámbito de incumbencia. Y esto tiene que ver, es decir, esta tercera idea tiene que ver con toda la evolución moderna sobre el concepto institucional de persona jurídica. Es decir, la vieja idea de que las empresas están solo para generar beneficios para sus accionistas ya no se corresponde con la situación actual del ordenamiento jurídico. Si uno revisa el ordenamiento jurídico, al menos en Europa, las personas jurídicas tienen un papel institucional. Fíjense el papel institucional que tiene, por ejemplo, en Europa, que las empresas europeas, no solo en España, sino en toda Europa, no solo tienen que sacar información financiera, sino también información no financiera. Es decir, tienen que sacar al mercado información de cómo se preocupan por los derechos humanos, cómo se preocupan porque no haya corrupción, porque ya pasa a ser incumbencia de las personas jurídicas el preocuparse de ese tipo de cuestiones. Bien, pues si el ordenamiento jurídico de forma creciente va haciendo que cada vez las personas jurídicas se tengan que preocupar más de ese tipo de cuestiones, la responsabilidad penal de las personas jurídicas cae por su propio peso. Es decir, podemos no hacer nada, lo cual cada vez es una opción más insostenible. La opción por la responsabilidad individual no es posible, por eso nos saltamos la responsabilidad individual e imputamos directamente a la persona jurídica no tiene pasado, llegamos hasta la persona jurídica y a ella le hacemos responsable cuando detectamos ese defecto estructural. Evidentemente, se puede no estar de acuerdo con estas ideas, yo reconozco que se puede no estar de acuerdo con estas ideas, pero salvo Heine, que no es alemán, es austríaco, la verdad es que falta todavía en la doctrina alemana un correcto desarrollo de esta visión más estructural, más organizativa de la responsabilidad para poder construir una responsabilidad penal de las personas jurídicas. Espero con esto, evidentemente, habría que abordar muchas más cuestiones, tratar algunas cuestiones en más profundidad, pero haberle dado un par de pinceladas sobre por dónde pueden ir las cosas. Muchas gracias, profesor. De nada, a usted. Profesor, bueno, pues sí. agradecerle su tiempo que nos prestó. Yo entiendo que tiene muchos compromisos ahorita y pues no me gustaría entretenerlo más. Agradezco su tiempo y su disponibilidad. Bien, si no, en todo caso, como quedamos en algún momento más adelante, podemos montar otra sesión sobre cuestiones parecidas, es decir, sobre cumplimiento, sobre imputación individual en estructuras empresariales, o sea que tendremos todavía tiempo de poder debatir con cosas que tienen que ver con el derecho penal de empresa. Nada, agradecerles
mucho la atención, agradecerles mucho las preguntas que han sido de un gran nivel académico e intelectual y que demuestran que conocen muy bien, me ha sorprendido lo bien que conocen la jurisprudencia y la situación española. Por tanto, ha sido un auténtico placer para mí haber participado en este evento, de lo cual de nuevo le doy las gracias a mi querido amigo Gibran. Muchas gracias, profesor. Un fuerte abrazo y que esté muy bien de salud. Un fuerte abrazo para todos. Hasta luego. Muchas gracias. Amigos, pues espero que hayan disfrutado de la ponencia y cualquier